Para poder marcar una estructura de mercado clara, primero necesitas identificar los puntos importantes del precio. Esos puntos son los máximos y mínimos relevantes, también conocidos como swing highs o swing lows. A lo largo de este módulo vas a ver cómo se forman, por qué son importantes y cómo detectarlos, y cómo nos ayudan a leer la dirección del precio con más claridad. Vas a conocer lo que es una ruptura de estructura y cómo va a darte información para posicionarte en el mercado. Te muestro cómo se inicia un cambio de tendencia y cuáles son los pasos que debes dar para detectarla. Por último, te muestro lo que son las zonas de liquidez y cómo el precio se mueve de zonas de liquidez interna a liquidez externa. Vamos a la gráfica. Un swing high es la formación de 3 velas, siendo la vela central la que tiene la mecha más alta. Vamos a la gráfica con este ejemplo para que lo puedas entender. Tenemos 3 velas. La vela central es la que tiene la mecha en la parte más elevada respecto a las dos que tiene a los lados. Estamos hablando de que esto es un swing high y vamos a tenerlo en cuenta a la hora de marcar nuestros máximos. En el caso, vamos a dar la vuelta a la gráfica. Por si no lo sabes, esto se hace con la combinación de botones, la tecla Alt más la letra I de invertir, y le da la vuelta a la gráfica. En caso de un swing low, hablamos de la formación de 3 velas, donde la vela central tiene la parte más baja en su mecha respecto a las dos que los tienen en los anteriores. Vamos a verlo en la gráfica para que entendáis. Un ejemplo muy claro. Bueno, hay muchos máximos y mínimos por todo el gráfico, pero voy a buscar uno exactamente como el dibujo que os he hecho para que se entienda perfectamente. Aquí lo tenemos. Tenemos un swing high, que podemos marcarlo aquí, porque la vela central respecto a las dos que tiene en los laterales, la mecha es la parte más elevada. Aquí, por ejemplo, podéis ver un swing low, ya que la vela central, que es la que tiene la parte más baja respecto a las dos que tiene en los laterales. De esta manera, esto nos permite marcar una estructura de mercado clara que nos va a ayudar a determinar la dirección del precio. ¿Cómo? Pues viendo la ruptura de mercado de la que hemos hablado en la introducción. Cuando tenemos una tendencia alcista, el precio crea un swing high, luego crea un swing low, y si la tendencia sigue siendo alcista, nuestro máximo, que lo tenemos aquí, cuando se crea un nuevo impulso alcista, el precio debería romper este nuevo máximo para luego crear un nuevo retroceso y volver a crear otro máximo con el siguiente impulso alcista. A esto se le llama ruptura de estructura, rompiendo máximos anteriores en una tendencia alcista. Por el lado contrario, si tenemos una tendencia bajista, podéis ver cómo la ruptura de mercado se provoca creando nuevos mínimos con los impulsos. Recuerda que la tendencia alcista, el impulso es el recorrido más largo y el retroceso es el más corto. Sin embargo, en una tendencia bajista, el impulso es el recorrido a la baja más largo y el retroceso es el recorrido más corto. Aquí puedes ver cómo el precio realiza un impulso, en el retroceso crea un nuevo impulso que vuelve a romper el máximo que teníamos aquí marcado anterior. El nuevo máximo creado es roto en el retroceso del siguiente impulso. En este caso, el retroceso se reduce hasta este mínimo que tenemos aquí
pero vemos que este rompimiento no es válido porque lo hace con mecha y no con cuerpo por encima de este máximo. Por lo tanto, para mí el máximo importante sigue siendo este, que ahora sí es roto con cuerpo por este nuevo impulso. Y así podemos ir marcando máximos y mínimos que van rompiendo la estructura de mercado y nos va permitiendo ir posicionándonos en los retrocesos de cada impulso, en los retrocesos después de cada impulso para seguir en compras. ¿Cuándo debemos empezar a fijarnos que el precio puede hacer un cambio de inicio de tendencia? Vamos a verlo. Voy a dibujar una tendencia alcista con su impulso, su retroceso, su impulso, su retroceso, hasta aquí. Y ahora vamos a marcar el máximo roto en el impulso, el máximo roto en el impulso y el siguiente máximo. Si tienes en cuenta que cada vez que se produce un impulso, el precio cuando retrocede respeta el mínimo anterior, de esta manera tenemos que tener en cuenta que si después de un impulso el retroceso crea un mínimo menor que el anterior con cuerpo, podemos esperar aproximadamente por esta zona que se ha podido crear en este retroceso más profundo de lo normal, que el precio, al intentar superar de nuevo el máximo anterior, que es este, no lo logre, reaccionando en esta zona y creando un impulso bajista. Y ahora sí sería ya con confirmación, porque el primer impulso nos ha roto este mínimo y el siguiente impulso nos ha roto este mínimo. Por lo tanto, podemos esperar que ahora la tendencia del precio sea una tendencia bajista, creando impulsos y retrocesos en dirección contraria a como venía el precio. Cuando nosotros nos encontramos en esta zona de aquí, que este máximo que tenemos aquí ha sido roto con mecha, podemos estar preparados porque en este impulso que viene aquí a la baja, seguramente rompa este mínimo anterior, que es el que provocó el primer impulso alcista. Como este mínimo que se crea aquí lo hace con cuerpo y no con mecha, nos da a entender que el precio ha perdido fuerza alcista, por lo tanto puede no llegar a superar este máximo para continuar con su tendencia alcista, sino que puede reaccionar en una zona por aquí de este impulso bajista, con lo que a partir de aquí deberíamos estar buscando zonas de venta para montarnos en este movimiento. Cuando ya por segunda vez nos crea dos mínimos consecutivos bajistas, podemos entender que el siguiente movimiento del precio es ir a romper los siguientes mínimos que vaya creando en su estructura bajista. Ahora vamos a ir a la gráfica. Ahora vamos a la gráfica real para explicarlo con un ejemplo. Aquí vemos como el precio viene en una tendencia bajista, porque los mínimos que va creando va rompiendo la estructura y los máximos que va creando son también decrecientes y los va respetando. Llegado a este punto, vuelve a romper la estructura bajista, siempre respetando los máximos que han creado el impulso del rompimiento. Este mínimo que tenemos aquí
es el relevante, que crea a su vez este mínimo, y este máximo ya es roto con cuerpo después de haber cerrado con mecha esta parte de aquí, que aunque esta está con cuerpo como está por detrás de esta mecha, podemos considerar que este cierre es un cierre con mecha, que además luego crea un impulso alcista que cierra con cuerpo. Si te fijas, el mínimo lo tenemos aquí y la vela nos cierra con cuerpo, creando un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Este mínimo vuelve a crear un impulso alcista y nos crea un nuevo mínimo, el cual es respetado, creando nuevamente otro impulso alcista, creando este mínimo, el cual nos hace, aquí está un poco ambiguo, pero bueno, se entiende que después de este impulso viene este retroceso, creando nuevamente este nuevo impulso, y aquí, después de crear el impulso alcista, vemos que el precio rompe con cuerpo en un impulso bajista. Por lo tanto, podemos esperar que en esta zona de aquí el precio vuelva y reaccione a la baja, creando un impulso bajista, haciendo el rompimiento de estructura que habíamos visto antes, volviendo nuevamente a toda esta zona para volver a crear otro impulso bajista, creándonos nuevos mínimos. Para tener en cuenta las zonas de liquidez externa, tenemos que coger los inicios y los finales de los impulsos. Para entender las zonas de liquidez interna y liquidez externa, vamos a verlo con este gráfico. Tenemos zona de liquidez externa, esta parte de aquí, y esta parte de aquí. Perfecto. Vemos que esta zona de liquidez externa, porque es aquí donde se acumulan muchas órdenes de gente que ha entrado en corto, que tiene su stop loss en la parte superior. Y después de todo este impulso bajista, el precio va a ir a buscar zonas de liquidez externa como esta, donde después de tomar toda esta liquidez, al final empieza a tomar zonas de liquidez interna, como son esta, y finalmente esta. Porque es el punto donde la gente que había entrado en largo tiene colocadas sus órdenes de stop loss aquí, y una vez que el precio, a ver que lo quito, y una vez que el precio ha tomado toda esta liquidez, vuelve nuevamente a buscar zonas de liquidez interna, como pueden ser estas. Cuando tiene suficiente liquidez para continuar con el precio, realiza los retrocesos, llevándose zonas de liquidez interna y respetando la zona de liquidez externa. Esto quiere decir que nos está dando una idea de que el precio puede cambiar su tendencia. ¿Por qué? Porque aunque no se ha llevado esta zona de liquidez, vemos aquí cómo toma la liquidez interna de este mínimo y con el impulso se lleva la liquidez interna que hay encima de estos dos máximos. Cuando realiza el retroceso, respeta el mínimo
y vuelve a crear un nuevo máximo. Siendo este mínimo respetado, podemos entender que cuando el precio retroceda y cree este nuevo mínimo, volverá a crear un impulso alcista que romperá la estructura, y en este retroceso vemos cómo hace una toma de liquidez con mecha, pero finalmente el precio reacciona y vuelve a romper la estructura de manera alcista. Espero que estos conceptos te estén sirviendo para que aprendas un poco a identificar la estructura de mercado. Nos vemos en el siguiente.